¿Tienen justificación los altos tipos de interés y los alquileres que se pagan? Vamos a ver uno a la vez. ¿Cuándo es un interés alto? ¿Puede definirlo eso nadie? Yo no puedo. Pero el mismo problema que hay si tienes que decidir cuándo un cierto número de pelos en el mentón de un hombre llegan a ser barba. ¿Cuándo? ¿50? ¿500? ¿1000? Es el mismo problema. Es decir, no se puede hablar de altos tipos de interés. El interés o es justo o es injusto. Ahora, vamos a ver el argumento de Santo Tomás, que él trata en la cuestión 78 de la segunda de usura. Pero Santo Tomás hace el mismo error que se había hecho durante más de 2000 años antes de él. Es decir, fijarse en los préstamos. Y entonces decía, lo que es verdadero, pero no es el punto. Decía que cuando se empresta algo, lo que sea, el prestador, es el prestamista se dice, ¿no? Prestamista. El prestamista tiene que deshacerse de lo que presta, necesariamente, no está con él. Eso lo puedes hacer tú con una casa, con un automóvil, con un objeto cualquiera. Pero cuando prestas tú un objeto que tiene un uso ligado y con natural a la propiedad, eso es ya injusto. Si tú prestas trigo, si prestas pan, si prestas aceite, lo que prestas se consume, desaparece. Y entonces no existe un uso separado de la propiedad. Uso y propiedad son la misma cosa. Ese es el argumento de Santo Tomás, es perfecto. Pero eso tiene que ver con los préstamos. Con los préstamos. Y no se dio cuenta Santo Tomás, ni nadie se había dado cuenta antes de que es él, que la usura secundariamente pertenece a los préstamos, primariamente pertenece a la manipulación de reserva de valor, en cualquiera de sus maneras. Pero a eso pertenece. Y cuando ahora, entonces, los intereses no se justifican ni alto ni bajo, pero se justificaban cuando lo que se prestaba era dinero físico, real. Entonces había dos excusas para cargar más, para hacer pagar más. Una se llamaba damnum emergens, es decir, el daño que puede surgir de que yo te preste algún dinero y me separe de él temporariamente. Y el otro era lucrum cessans, es decir, que un provecho que yo hubiera podido obtener de este dinero ya no lo obtengo. Cuando se prestaba dinero físico eso era verdad, pero hoy nadie presta dinero físico. Los bancos no se deshacen de nada. Lo que los bancos hacen es que autorizan al prestatario, autorizan a firmar unos trozos de papel, que se llama cheque o lo que se llama, y con eso él crea dinero de la nada, en el momento en que firma. Ahora, pedir interés sobre esto es absurdo, porque ¿a qué título pides interés sobre esta autorización? Es autorización a crédito. Un título no existe, pero la gente se ha acostumbrado tanto a llamar a estas cosas préstamos que eso no se da cuenta que no son préstamos en absoluto, son autorizaciones a crear dinero. Ahora, ¿quién tiene el deber de crear dinero? No son los bancos, es el Estado, el gobierno, mejor dicho, el gobierno. Porque si el gobierno está en posición de pedir impuestos, tiene el deber de crear el dinero con que se pagan esos impuestos, pero no lo hace. Deja que lo hagan los bancos, y los bancos hacen pagar un interés indebido a los que se creen de tomar en préstamo algo, pero no toman en préstamo nada. Es decir, el interés no se justifica ni alto ni bajo. Con el crédito no hay interés, o no tendría que haber interés.
Esto podrían cambiarlo los gobiernos si los gobiernos gobernaran, pero no gobiernan. Y entonces someten a los que dictan el poder financiero. Esto. El alquiler lo hemos ya visto. ¿Por qué los alquileres aumentan? Porque aumenta la renta de los que están alrededor de la propiedad, creada en los alrededor de la propiedad. Esta renta tendría que volver a ellos, en justicia, bajo concepto de servicios públicos, pero no, van al propietario. ¿Qué ha hecho el propietario? Pues nada. Es decir, si el propietario no trabaja, como aquel señor que citábamos antes, le viene renta todavía, ¿no? sin que haga nada, absolutamente nada. ¿Y de dónde viene esta renta? De los que trabajan. Y entonces una forma de usura. Es decir, el alquiler excesivo que aumenta, todo el tiempo, es una forma de usura. Pero en vez de ser basada sobre el dinero, es basada sobre el poder de propiedad que tiene el propietario del inmueble. Esto viene de lejos. Y viene de lejos a partir de la legislación romana. Viene de lejos también en la cuestión de la propiedad de la iglesia. Se dice propiedad de la iglesia, en realidad la iglesia no necesita propiedades. La propiedad era de obispos, del alto clero, del papa y de tal. Cuando primero Constantino y luego Teodosio hicieron el cristianismo religión de Estado, eso empezó lo que los libros llaman el triunfo del cristianismo. Triunfo nada. Ese fue el principio del desastre en que nos encontramos hoy, que ha durado casi 2000 años, pero de ahí empezó. Y empezó en el quitar cualquier voluntad de apostolado o de trabajo de los cristianos y transformarles en persecutores de perseguidos que eran antes. Pero eso es un problema secundario. El problema primario es que muchos de que tenían propiedades prediales, propiedades de solares, que habían recibido de una manera o de otra. Normalmente, al principio de cualquier título de propiedad, al principio histórico, sea cual sea, siempre un acto de violencia. Hay un asesinato, hay una invasión militar, o hay una expropiación indebida, algo hay. Eso es el verdadero problema. Entonces, ¿qué ocurrió? Que los que morían dejaban sus propiedades a la iglesia. A la iglesia. En realidad, a obispos, a papas, a miembros del alto clero, y eso vivía de renta. De renta. Pero eso fue moderado por el hecho de que esta renta efectivamente se usaba para los servicios sociales. Era renta que de la propiedad eclesiástica iba a parar en la educación, iba a parar en los hospitales, iba a parar en la alberguería, los albergues de entonces, cuando tú andabas ¿cómo se llama? Peregrinación. Peregrino a Tierra Santa, estabas en uno de esos 2 días sin pagar nada. Sí. Y esto, ¿quién pagaba? La renta de los territorios que poseía la gente de iglesia. Cuando, naturalmente, los que observaban todo esto se daban cuenta de que eso podía durar hasta que los que garantizaban esta renta, es decir, los soberanos, también observaban las leyes de Dios, los mandamientos. En cuanto eso ya no ocurrió, los ojos se dirigieron inmediatamente a las propiedades eclesiásticas. Y eso fue el principio de la ruina. Eso fue lo que determinó la reforma protestante. No tuvo nada que ver con la religión, la Biblia y todas estas cosas, nada. Tuvo que ver con hacerse con las propiedades eclesiásticas. Y ocurrió en Inglaterra, donde en 3 años se destruyó
pues se confiscó la propiedad de 1000 monasterios, o no, ¿cuánto era? 900 monasterios, y los nuevos propietarios se desinteresaron por completo de los pobres. Aparecieron los pobres y no desaparecieron nunca. Y las cosas se fueron de mal en peor. En el siglo XIX hubo un profesor de Oxford, se llamaba, no me acuerdo ahora, el profesor de Oxford, que el año 1860 y tantos publicó una historia económica de Inglaterra, donde mostraba, con datos históricos, que todos los soberanos, desde Enrique VIII hasta Victoria, la reina reinante en su tiempo, habían dejado el pueblo inglés más pobre a su muerte de cómo habían encontrado su accesión al trono todos. Y por eso el profesor fue despedido de Oxford. Me acordaré de cómo se llamaba, pero se encuentra ahí. Ahora, alquileres altos e intereses altos son los dos cánceres que se están comiendo la economía. Los cánceres que hacen imposible que los pobres dejen de ser pobres y que todos reciban el sustento que necesitan por su trabajo, que todos vivan de su trabajo. Otra cosa es la revolución industrial. La revolución industrial, que se cayó sobre el mundo occidental a finales del 18, robó a las familias los medios de producción. Esto no lo quiere decir nada. Y cuando llega Marx, en medio siglo XIX, dice que la propiedad privada de los medios de producción es los que causa todo eso. Privada nada. La propiedad era ya, en sus tiempos, había sido ya robada por la grande industria a las familias. So Marx, en vez de proponer que se devuelva a las familias, dice, no, esto tiene que ir al Estado, es decir, todavía más allá de la familia. Bueno, esto es demencial. Yo no sé cómo definirlo, pero a mí parece demencial. Las familias tienen que reapropiarse de una manera o de otra de los que se les ha robado, porque todo lo que se ha intentado ahora con todos estos trabajos donde no se trabaja, pero donde se cobra un sueldo al final del mes, esto es deprimente. No solo es deprimente, es insuficiente. No se pueden dar trabajo a todos, porque el trabajo ha sido robado. Y junto al trabajo ha sido robada la propiedad de la tierra que un tiempo pertenecía a las familias. Y todos trabajaban, todos. También haciendo cosas humildes, pero trabajaban. El dinero cambiaba de mano y la gente era autosuficiente. Ahora, una cosa que hay que entender es esta. Hay tres enemigos que tiene la usura y que hace de todo para desembarazarse de ellos. Primero, la autosuficiencia. La autosuficiencia es enemiga de la usura. Por eso se intenta todo, excepto devolver a quien trabaja en el campo. Aquí en Pamplona yo lo vi clarísimo el primer día que salí de la ciudad. Hay poblados aquí, muy bonitos, muy simpáticos, bien construidos, pero vacíos. No hay nadie, no se ve gente. ¿Dónde están? Pues están todos a ganar un sueldo de una manera o de otra, pero no donde tendría que ganarlo, sino en su prioridad agraria, ¿no? El campo. El segundo enemigo que tiene la usura es el canje. Sin cambiar bienes por bienes o servicios por servicios. Sí, el trueque. Esto ya se hace, pero la usura tiene un miedo terrible de ello, ¿no? Y no quiere que se hagan. Y por eso hay leyes que impiden o que hacen eso, o que dificultan, o que
de una manera o de otra, no quiere que esto ocurra. Ahora se pretende poner un impuesto a productos de segunda mano que se venden. Exactamente, exactamente. Hay que poner impuestos en todos. Porque, bueno, pero ¿qué impuestos son? Impuestos injustos. Porque no hay voluntad política de imponer impuestos justos. Pero de esto no se entera nadie porque la gente no sabe estas cosas. No lo explican esto en las facultades de economía. En un manual de taxación, la palabra justicia ni siquiera aparece, ni una vez. Tendría que aparecer ahí. La última cosa el último enemigo de la usura es la letra de cambio. Es decir, la gente que crea su propio dinero, y hoy esto está volviendo otra vez, esta moneda complementaria, letra de cambio en que la gente crea dinero sobre la riqueza que produce ella misma. Aquí hay toda una historia que, hombre, no se explica en la Facultad de Economía, ella es la historia de los tally sticks. Tally en inglés no quiere decir talla, sino quiere decir acoplarse. Esos tally sticks eran trocitos de madera, más o menos de 6 pulgadas de largo, donde se entallaba, se cortaba las cantidades de dinero que valían a cierta producción de una abadía, de una granja, lo que fuera. Y el acreedor se quedaba con mitades, pues se partían en dos en el medio, así que las cantidades aparecían en las dos mitades. Y eso circulaba como efectivo. Ahora, el genio político del Enrique I, fue el último génito de Guillermo el Conquistador, en el año 1100, se dio cuenta de que estas emisiones de dinero privado podían servir para pagar dinero público, y la aceptó en pagamento de impuestos, No, estos tally sticks duraron en Inglaterra 726 años, es un récord mundial de que nadie habla, pero duraron hasta primero del siglo XIX. Cuando llegaron los bancos hacia finales del 15, con la guerra de las rosas en Inglaterra, los bancos hicieron todo lo que pudieron para desembarazarse de los tally sticks, porque era claramente un enemigo. Y no ocurrió de hoy a mañana, de 2 siglos se necesitaron para esto, 2 siglos y medio. Y por fin, a principios del siglo XIX, se libraron, se desembarazaron de los tally sticks por legislación. Lo que ocurrió es historia, pero no es pertinente por lo que digo. Pero en Italia había le cambiali. Y en los años 50 eran el único medio para hacer circular efectivo, porque efectivo no había, el Estado no emitía el efectivo que necesitaba. Esta ha sido combatida por el sistema bancario desde entonces, y ahora prácticamente es imposible. Y no solo es imposible, sino que está mal visto quien usa cambiali. Pero es esto que facilita el cambio. El cambio de todos los que se produce y se va. Y eso que habría que hacer, habría que alentar el uso de estas 3 cosas para derrotar la usura una vez por todas. Eso que habría que hacer.